Oficialmente la bienvenida a Patricio González, quien nos acompaña de Nereo, una firma de abogados especializada en el apoyo y registro de propiedad intelectual de industrias creativas, principalmente videojuegos. Y pues, adelante, Patricio. Muchas gracias, Paco. Gracias por la invitación a este espacio. Yo conocía la mecánica, me he metido a un par. Como dices tú, pues de repente nada más de metiche a media plática. Una sí me metí completa y ahí anduve alborotando con preguntas. Y pues cuando logro agendarme, pues aquí ando viendo la industria que nos interesa bastante. Como les comentaba, bueno, pues yo soy socio director de Nereo Legal, una firma especializada en propiedad intelectual y tecnología. Entonces estamos enfocados a muchísimas industrias creativas, de software y pues también la parte de videojuegos, ahí uniendo un poco el amor a esta industria con la posibilidad de participar con todos ustedes. Y bueno, Paco me había invitado y me dijo que pues charláramos en esta ocasión de aspectos legales de los básicos de emprendimiento para estudios o bueno, para gente empezando a consolidar alguna idea de negocio, gente ya organizada con otros colegas, amigos o socios, e inclusive pues ya para estudios que lleven funcionando y que pues, los trajo la inercia del emprendimiento. Entonces, esos van a ser los tres focos de la discusión, o bueno, de la plática, las tres etapas en las que alguien está involucrado en esta industria y pues, más o menos las necesidades o los puntos legales a vislumbrar. En primera instancia tenemos en la parte de preproducción, cuando apenas tenemos la idea, cuando apenas vamos a desarrollar, a juntarnos, a hacer la ideación, a escribir, a diseñar y demás. Esa etapa es bastante sensible porque es la que pone los cimientos para toda la relación, ya sea con los socios comerciales, ya que tengan un producto o servicio, y con los empleados colaboradores. La verdad es que en esta industria de videojuegos y en otras industrias muy de enfoque tecnológico, la concepción o el origen de los proyectos sí trae un componente entre que los socios iniciales son socios / empleados o los empleados pues se quedan ahí con la promesa del equity, así que todos vamos a remar hasta llegar y ya llegando nos repartimos la isla. La verdad es que en México pues no se tiene una gran cultura de la prevención y de la documentación, entonces esto no es aplicable únicamente respecto de las industrias de videojuegos, sino en general, ¿no? De cualquier emprendimiento. La falta de formalización de los acuerdos iniciales. Y esto va desde los propios socios hasta los contratos con empleados o colaboradores, ¿no? Freelancers, o como sea que sea la relación. Y ahí sí les quería hacer una invitación a aplicar la técnica de las películas, de decir, bueno, pues firmamos en una servilleta, pero es 1000 veces mejor tener algún tipo de acuerdo o entendimiento firmado a no tener nada. Entonces, pues sí, los exhorto a, en caso de que tengan empiecen el emprendimiento con socios y con otros colegas, empleados y colaboradores, sí es fundamental tenerlo documentado de cualquier tipo, hasta si quieren en un mail con sus bullets, a quién va a responder qué tarea, quién va a tener la propiedad de qué cosa y demás. Esto también se los digo en el término de pasando una etapa ya de producción, de una relación más específica, ya cuando tienen mucho más, ahora sí ya hay un producto o ya hay algo que se está desarrollando. Hay una disposición en la Ley Federal de Derecho de Autor que pues no es muy conocida, pero tiene implicaciones muy, muy fuertes para esta relación de empleado-empleador. Usualmente nosotros asumimos que si estamos bajo una relación de trabajo,
pues todo lo que se desarrolle pues va a ser del empleador, ¿no? Porque pues, él te proveyó los medios, él te dijo las ideas, él te indicó qué hacer, tú estabas ahí en tu ámbito de trabajo. Pero pues la ley establece que si no hay un acuerdo específico, los derechos de las creaciones, aunque estén dentro de una relación laboral, se dividen por partes iguales. Y por eso les digo, uno usualmente está en el entendido de que pues, si estás en una relación de trabajo, todo lo que hagas dentro de tu jornada de trabajo, pues va a ser del patrón. Pero sí es importante tener en cuenta esta regla específica de a falta de acuerdo expreso, los derechos de explotación pues, pertenecen al empleado y al empleador en partes iguales. Y también hay una consecuencia muy fuerte en caso de que no haya contrato individual de trabajo. Y si está en la relación, o sea, simplemente hay una falta de documentación, los derechos patrimoniales van a ser del empleado. Entonces, sí es ahí como ciertas reglas muy específicas que hay que tener muy en cuenta pues, en el montaje de una empresa, de un emprendimiento. Fuera de eso, la verdad es que yo creo que lo más importante son estas cuestiones de las relaciones que vas a entablar, poner los derechos y obligaciones, asignación de propiedad intelectual desde el inicio, y pues con eso tienes para empezar a desarrollar tu idea y a tratar de hacer crecer el negocio. Preocuparte un poco antes, si vas a depender de financiamiento, si tu idea va a ser más bien poner en el público tu juego, tu concepto, pues para obtener inversión, sí valdría la pena esperar un poco los gastos de protección de propiedad intelectual, de constitución de empresa y de todo eso hasta no tener, por ejemplo, algún entendimiento mayor con tu inversionista o con el publisher, con a quien tú le vayas a recibir dinero y que quiera decirte, ¿sabes qué? Yo te invierto, pero pues quiero tener acciones de tal tipo de empresa, ¿no? Si es extranjero, te puede decir, quiero estructurarla de esta forma, o pues si simplemente es una inversión del tipo deuda, pues ya tendrás tú esa libertad. Pero sí hay muchos gastos iniciales en la estructuración del negocio que pues, pudieran estar siendo de más al inicio. Al inicio sí la cuestión de sobrevivir, tener bien claras las reglas y las relaciones y ya tener tu producto o servicio prototipo. Posteriormente, ya en la parte de tener listo un producto, producción listo, sí es bastante importante ver la regulación y aquí me voy a remitir, pues, por ejemplo, a cuestiones chuscas, pero, por ejemplo, de aquí no sé si alguien siguió el lío de Profego contra PlayStation, ¿no? O sea, y si no, pues para darles el contexto, porque sí es algo nada más meramente anecdótico y sin tanta trascendencia jurídica. ¿No nadie? Bueno, pues ahí en Reddit alguien se quejó de PlayStation por alguna cuestión, alguien más se quejó porque le canceló su membresía de PlayStation Plus, pero ya después contó que se la canceló porque se le olvidó cancelarla y reportó el cargo en la tarjeta como no reconocido y entonces cuando regresó, pues PlayStation se la cobró. Pero bueno, en esa sarta de quejas contra la PlayStation, alguien sí investigó y dijo, oigan, pues estoy viendo que en la Ley Federal de Protección al Consumidor dice que todos los precios en México tienen que ser expresados en moneda nacional y tienen que tener el IVA completo. O sea, no es como en otros países donde te dicen $99 y ya después le agregas el impuesto en la caja. Aquí, por ley, todo tiene que ser el precio final. Entonces se quejaron de eso de PlayStation y pues lleva años operando poniéndote los precios en dólares y al final ya que pagas, pues la transacción se hace con la moneda convertida y se le agrega el IVA. Y además pues el IVA que antes no había porque no lo aplicaban a productos digitales. Entonces se armó ahí el barullo de eso.
lo único rescatable que veo de ese asunto es que el que empezó todo sí dijo, sí invitó a la gente a que presentara su queja ante la Profeco, ¿no? No fue una guerra de tweets, ahí sí fue, vamos a organizarnos y a quejarnos. Y pasaron los días y la Profeco sí sacó sus comunicados de exhorto a PlayStation a que ponga a que siga la regulación. Y lo notificó a que sí cumpliera o a que informara las acciones que iba a hacer, pues si no iban a ejercer acciones contra ellos. Pero a lo que voy es, ya que estás por salir con un producto, sí tienes que, o sea, yo sí diría acotarse a la legislación nacional o donde vayas tú a hacer tu lanzamiento y revisar ese tipo de cuestiones. Otro de las reglas muy desconocidas, pero que son un peligro para cualquier comerciante, es un artículo de la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece que las indicaciones o aseveraciones de un producto o servicio que aún siendo correctas o verdaderas confundan al consumidor, son sujetas de sanciones. Entonces ahí también depende mucho pues, del aspecto político o de la dirección que quiera tomar la Profeco en turno, ¿no? El titular en turno, pero pues puede llegar al extremo de decir, ¿sabes qué? Tú estás hablando de que tu producto es mágico y pues la magia no existe claramente. Entonces, nos ha tocado ese tipo de claims controvertidas, más allá de otras donde pues, tú dices, no sé, el refresco favorito del Bajío, ¿no? Ese tipo de cuestiones que si no tienes sustentado en forma objetiva te pueden meter en problemas. Entonces, un poco más difíciles en términos de videojuegos, pero lo que voy es que sí, previo al lanzamiento tienes que hacer una revisión de los claims que tengas, de cumplir con la regulación completa y pues ya las de cajón del día de hoy, ¿no? De esta economía digital y datificada, pues la parte de protección de datos personales. Si tu juego va a ir a menores de edad, pues tiene que tener la regulación específica o las salvaguardas o por lo menos los disclaimers de que tu producto no va a menores de edad o que si va, pues no recolectes más datos de los necesarios. Y básicamente es la parte de protección de datos. En México no ha habido este problema pues, tan fuerte que se suscitó en Estados Unidos sobre las loot boxes y la parte de regulación de apuestas a través de videojuegos. La verdad es que no hay mayor controversia, ni se ha hecho una equiparación a que pues, los loot boxes equivalen a una actividad regulada y que necesitas el permiso de la SEGOV para tener prácticamente tu apuesta que te va a salir Cristiano Ronaldo en tu sobrecito del Ultimate FIFA, ¿no? Está esa parte y el cumplimiento con la regulación de protección de datos pues puede tener implicaciones en otros países. Igual la parte de protección a los menores, pues hay ciertas legislaciones que los tienen más fuertes que otros, pero pues para apenas el lanzamiento o para la ideación del prototipo, yo sí me ceñiría apenas a tu jurisdicción, ¿no? A poder sacarlo en México en forma segura, porque pues es donde te pueden demandar inmediatamente, donde te pueden hacer una reclamación y donde tienes que tener más fuerte la protección. También en esta etapa ya de tener un producto en el mercado, sí habría que ver bien cómo está tu empresa, ¿no? Cómo la estructuraste, si escogiste una sociedad civil, una sociedad mercantil y cómo está la división de stakeholders, ¿no? ¿Quiénes son los socios? ¿Quién tiene facultades? ¿Quién tiene representación legal? ¿Quién tiene muchas, digo que en inglés sería como fiduciary duties, que es como tú, aunque la ley o tus estatutos no te establezcan conductas o obligaciones específicas como socio, pues sí deberías tener ciertos deberes de lealtad, de no competencia, de cuidar los bienes, etcétera. Entonces, por ejemplo, eso se salvaguardaría
a través de un convenio de socios, ¿no? Es un pacto entre accionistas, más allá de lo que establece la ley, que son las reglas básicas de funcionamiento de la sociedad, y los estatutos, que también son reglas básicas de funcionamiento, pero pues no te hablaría de la parte de no competencia, de obligaciones de, no sé, si necesitas que un socio por su peso específico en la industria esté ahí 2 años, pues que se quede vinculado, aunque sea pues ya sin trabajar o con labores de consultoría, pero sí es pasar ya a un arreglo mucho más específico y accionable de tus derechos y obligaciones como parte de un estudio. Y en ese sentido, pues también sería revisar toda la documentación con terceros, cómo están tus términos y condiciones que vas a subir al marketplace o a la App Store que te corresponda, el aviso de privacidad. Eso, la parte de privacidad es bastante sensible y es como un volado, es un poco como Hacienda, ¿no? O sea, tú puedes estar recabando datos sin consentimiento, transfiriéndolo a terceros con quien no tienes un contrato de tratamiento de datos personales, etcétera, y sobrevivir. Igual que cuando tienes un tema fiscal y pues no declararle a Hacienda durante 5 años y pues por alguna razón no te toca a ti la revisión aleatoria o nunca van a la puerta y nada más te llegan las cartas de invitación. Entonces, sí, no es algo que sea así trágico o lamentable, pero pues te puede llegar, y las multas en temas de protección de datos personales en México y en otras partes del mundo sí son altísimas. Entonces, pues vale más no recabar más datos de los que necesitan, e inclusive si tu juego no requiere la recolección de datos, pues quítasela, ¿no? Te estás metiendo ahí un liability adicional en forma innecesaria. Y ya en este tema donde ya estás más profesionalizado, donde ya estás más listo para salida al mercado o exposición al mercado y al financiamiento, ahí sí ya vendría bien la parte de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Hacer la revisión de que todos los empleados hayan hecho la respectiva asignación de propiedad intelectual, tener tus propios registros de obra, pues, de los diseños, de los gráficos, del software, de lo que haya. Así que ahí podrías hacer una estrategia de prevención y protección acorde a tus necesidades. Y la marca, que siempre va a ser el nombre que te va a dar derechos de exclusividad, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el registro de marca por sí mismo pues habla de sus beneficios, de sus necesidades como comerciante, de tener los derechos de exclusividad de tu nombre, ejercer acciones en contra de terceros, inclusive tener la posibilidad de licenciamiento a terceros y de pues, explotar todo lo que tú has hecho a través de tu nombre. Entonces, digo, esas son las ventajas y los beneficios de un registro de marca normales, pero hoy en día ya también con tanto marketplace y plataformas e intermediarios, pues la marca o algún otro derecho de propiedad intelectual se vuelve muy necesario en forma cotidiana. Por ejemplo, pues para subir un producto tuyo a Amazon, te piden un registro de marca. Aunque tú mismo seas un revendedor o intermediario, pues como que esté el campo de, pues pásame tus derechos de propiedad intelectual. O si tú eres el propio fabricante o distribuidor de un producto que está subiendo a Amazon, pues sí te dicen, oye, demuéstrame que estás protegido, ¿no? Igual que como lo hace pues algún supermercado o cualquier otra comercializadora pues que está expuesta a quejas de terceros. En ese sentido, no me acuerdo, la verdad, qué videojuego era, pero se llamaba Destiny, alguna cosa así, perdón que no tenga el dato correcto. Pero lo subieron a Steam, hizo su wishlist, tenía ahí gente esperando el lanzamiento y lo tuvo que bajar al día siguiente porque le reclamaron la infracción de derechos marcarios. Entonces es alguien que desarrollaron todo el producto y al final se los tumbaron de Steam por no tener la marca que era el título del registro. Está grave y pues también fue bastante vergonzoso para el desarrollador porque pues sí dijo, reconozco que es algo que debía haber
implementado o revisado desde antes y algo que hubiera preparado a mi salida al mercado, pero bueno, creo que lo solucionó en los días o semanas subsecuentes y pues seguramente hubo ahí una transacción y pues les pidieron una contraprestación a cambio de una licencia. Pero entonces, como para ejemplificar que más allá de que la marca sea por vanidad, porque tú quieras tenerte pues el registro y amedrentar a alguien por usar tu marca sin autorización, pues ya también se vuelve como un escudo de negocio muy, muy necesario. Y bueno, pues después de eso ya viene la formalización de los contratos de distribución, de inversión, inclusive la reestructuración de la inversión, si ya saliste al mercado y hay ganancias o si ya tienes que reportar dividendos a tus stakeholders y demás. Posteriormente, ya que ya estás en el mercado, ya hiciste algún lanzamiento, ya estás inclusive enrolado en internacionalizar tu juego y demás, pues ahí sí conviene también internacionalizar tu portafolio de propiedad intelectual, sobre todo las marcas. En la parte de derechos de autor, sí opera un convenio, un tratado internacional. Entonces, si tú tienes protegido tus derechos de autor en México, los puedes, con esos mismos certificados de obra que te da el INDAUTOR, puedes defenderte en cualquier parte del mundo, casi en cualquier parte del mundo. La verdad es que casi todos los países donde les interesaría hacer negocio a la gente están adheridos a estos tratados internacionales que pues, homologan la protección nacional a otros países. Y posteriormente, pues ya nada más sería cuestión de la implementación de una estructura global, si necesitas subsidiarias, si necesitas nada más oficinas de representación para temas fiscales, y quizá ya también elevar o evolucionar un poco más el gobierno corporativo de la empresa, ¿no? Si es que ya tienes una operación internacional, ya reportas a accionistas y ya tienes un portafolio de productos y de activos de propiedad intelectual que requieran eso. Y otra cuestión, pues ya también llegados a ese punto, sí es hacer el enforcement de piratería y de uso no autorizado. A nosotros nos ha llegado proyectos que pegan de inicio, que les va bien, que van teniendo su nicho y su base de fans, los piratean y digo, curiosamente, los 2 o 3 casos que hemos visto así específicos y que hemos logrado identificar al infractor, ¿no? El repositorio aquí en México y todo, pues estos creativos estaban más enfocados en trabajar y en disfrutar del éxito con más trabajo, que sí nos dijeron que pues lo veían como una forma de halago y pues preferían no ejercer acciones. Pero el punto es que ese tipo de acciones sí van repercutiendo más adelante en el prestigio y reputación que tú tienes como marca. O sea, tú sabes con qué marcas no hay que meterse. Digo, Nintendo es un meme en sí mismo respecto a el enforcement tan agresivo que hace, pero lo mismo puede decirse de las grandes franquicias de juguetes, ¿no? De Disney, de Mattel, de Lego, para piratería de productos. Entonces, sí es algo que ya cuando estás en una etapa más solvente y más consolidada, tendrías que estarlo haciendo con mayor proactividad, el enforcement de tus derechos, tanto, bueno, digital, en plataformas o en la forma en que te lo encuentres. Y bueno, pues estaba viendo también en la preparación, en la plática, pues qué temas les interesaba aquí a la comunidad. Había visto que hubo bastante intercambio de ideas en la parte de el asunto que resolvió la Corte en relación con el registro de obras hechas por inteligencia artificial. Y digo, la opinión ahí siempre está muy dividida y es un tema que ahorita está muy en boga. Las noticias, la literatura son demasiado abundantes, entonces hay también sobreinformación. Pero siendo algo que repercute aquí a toda la industria creativa y a esta en específico,
a reserva de los comentarios que tengan sobre pues, si apoyar o no, ¿no? Si preferimos hacer juegos en forma artesanal o si esta generación de todo el contenido por IA le quita todo el espíritu y alma a un juego. Lo cierto es que ese precedente de la Corte no sirve para determinar nada nuevo. De entrada, pues el disclaimer aquí es que esa sentencia, o sea, la versión final de esa resolución todavía no sale en la Corte. Usualmente, pues, la gente discutió el proyecto que se publicó, se hizo, se difundió en forma pública y demás, pero ya aprobado ese proyecto tiene que tener todas las consideraciones y modulaciones que le hicieron, y hay que ver como su versión final firmada por los ministros para ya establecer si tiene alguna consideración o algún precedente que nos sirva. Dicho lo anterior, la forma en cómo quedó ese juicio de amparo simplemente reitera lo que establece la ley actual, que es que solamente puede fungir como autor para efectos de un registro ante un autor, es una persona física. Ni siquiera una persona moral. O sea, una persona moral puede ser titular de derechos, puede ser la propietaria de los derechos de explotación, pero el titular se tiene que identificar al dibujante, al programador, al fotógrafo o al que haya hecho la obra en cuestión. Entonces, esa parte de la sentencia en México de inteligencia artificial no nos aporta nada, pero también no aporta nada porque la forma en que se planteó el asunto, a reserva de que sea una crítica directa, no le veo el valor. Alguien registró el avatar que hizo con ChatGPT o con me parece que fue ChatGPT, pero pues con la herramienta que fuese, fue al indautor e indicó que ChatGPT, que OpenAI Inc. fuera la titular de los derechos. Bueno, ni eso, porque es una persona moral. Que ChatGPT tal cual, ChatGPT 4 fuera el reconocido como el autor. Pues se lo niegan con base en la ley y impugna. Pero desde la forma en cómo impugna, desde ahí ya empieza a introducir pues, elementos tan novedosos que no tienen mucha razonabilidad. Para acreditar su representación legal en favor de ChatGPT, estableció que le preguntó a ChatGPT si quería que lo representara en juicio para que le reconocieran su autoría sobre el avatar que hizo. Entonces, desde ahí, pues ni siquiera hay un vínculo específico entre la persona que promovió el amparo y ChatGPT tomado como ente sintético o como persona cibernética. Entonces, de ahí está un poco desvirtuada el esfuerzo o el intento, y sí me llama la atención que ese asunto en específico fuera el que llegó a la Corte. Pero bueno, para efectos prácticos del mundo de las industrias creativas, ese asunto no cambia nada. Esa parte, había una consideración que se ventiló por la discusión, que era que el proyecto establecía que todo lo que se hiciera con inteligencia artificial caía en el dominio público. Pero es distinto, ahí combina tres cosas. Una cosa es que la autoría solo puede ser de una persona física, y otra distinta es que algo hecho con inteligencia artificial no sea protegible. Y otra cuestión distinta es que algo no sea protegible a que algo sea del dominio público. O sea, el dominio público está compuesto por obras protegibles cuyos derechos ya expiraron y por eso están al alcance o al uso de todos. Es una conceptualización ya tenue o muy técnica, pero no es lo mismo decir que algo no es protegible a que es del dominio público. Aunque el efecto práctico pues, puede ser el mismo, pero esperarías que la Suprema Corte tenga esa distinción técnica, ¿no? Si no es ahí, pues ¿dónde? Entonces, en esa parte no nos cambia nada, y bueno, en cuanto vea yo la resolución final publicada, pues se las compartiré por si es de su interés. Otro asunto que me llamó la atención durante mucho tiempo es la parte de Epic contra Apple, en este jaloneo del Fortnite y el 30% que les cobraban. Y digo,
yo ahí también estuve viendo pues, en foros y en Reddit y demás, si alguien quería en México elevar la misma queja respecto a que los marketplaces te quitan tu 30% de ingresos generados, porque pues, es un poco igual que la Profeco, ¿no? O sea, respondiendo a temas políticos o de interés que se están dando, de discusiones que se están dando en otros países, pues pensé que podía permear por ahí la misma lógica, y sobre todo pues que Apple sí perdió en varias jurisdicciones. Entonces pues por lo menos la teoría o el consenso general en cuanto a competencia económica y al poder de mercado que tiene Apple sí es uniforme, pero pues no vi nada. Ahí lo interesante va a ser que Apple permita las transacciones dentro de la aplicación, de forma que ya no tienes que pasar por el marketplace de ellos y ya no te hacen la mordida del 30%. Me parece que apenas está en algunas jurisdicciones implementado. Creo que Australia fue la primera donde regresó y sí están haciendo eso, pero pues sí representa un duro golpe al modelo de negocio en general de la App Store, ¿no? Aquí lo interesante es que todos tenemos muy normalizado que un intermediario de ese tipo pues se tiene que quedar con el 30% de tu revenue share, pues porque te están dando la infraestructura y demás. Pero lo interesante de este asunto es que Epic sí hizo el discernimiento en que Apple tiene monopolizado bueno, pues más que monopolizado, que tiene mucho poder de mercado en la parte de teléfonos móviles, y que el obligarte a usar su sistema operativo y a usar su marketplace, pues te está forzando a ese 30% que pues en otras plataformas es un poco más fácil de eludir o más fácil de tú mismo decidir si quieres incurrir en eso o no. Fuera de estos asuntos, pues la verdad yo más bien quería hacer la plática con ustedes de temas específicos y demás. Yo no quería venir aquí a hacer la exposición de profesor, y por eso pues no está la presentación de tales y tales temas. Simplemente pues era como un exhorto a cuáles son los temas más fundamentales en cuanto a desarrollo de videojuegos, visto como negocio, ¿no? Visto como voy a desarrollar un producto, voy a unirme con gente, voy a ir entrando al mercado y pues voy a ir relacionándome con más y más stakeholders en la industria. Un punto que no toqué, porque pues no hay mucho que hacerle, pues es la parte fiscal, ¿no? O sea, de intentar tener todo lo fiscal de la empresa desde el inicio bastante pulcro, pero bueno, eso es algo predicable de la industria de videojuegos y de cualquier otra. A clientes nuestros no les ha tocado ninguna revisión de gabinete o de las aleatorias, pero lo he hablado con otros colegas y sí me externan varios colegas que se dedican enteramente al fiscal, que están muy bravos con el cruce de información usando inteligencia artificial. El año pasado, un fiscalista sí dijo que él intentó preguntarle al SAT a qué se refería con su uso de inteligencia artificial y de dónde salían las bases de datos y de dónde cruzaban la información. La verdad es que no le dieron mayor información, y de ese lado pues estaba iniciando un litigio por la falta de transparencia en cómo se conduce la autoridad. Pero más allá de intentar ser renuente a eso, otros colegas sí me dicen que sí están muy bravos y que están determinando discrepancias fiscales en forma muy fuerte, pues por el cruce de datos, ¿no? Entre qué es lo que produce alguien, ya sea persona física o moral, como ingresos, y cuáles son sus egresos, y si no está justificada la discrepancia pues, con las deducciones permitidas, con los gastos que sí puedes deducir y demás, se están haciendo revisiones muy, muy fuertes. Entonces, si vamos iniciando un negocio, también podemos hacer allí cierta planeación fiscal para bajarle el impacto de los primeros años, para intentar sobre todo hacer la estrategia o la planeación de cómo vas a causar impuestos, bajo qué figura y cómo te sirve
cómo aligerar la carga fiscal. Y ya, fuera de eso, pues más bien quedo atento o al pendiente, pues a cualquier duda, comentario, caso anecdótico y demás. Buenísimo, buenísimo, Master Patricio. Muchísimas gracias. La verdad es que muy, muy informativo el show y siempre nos hace doler la cabeza, ¿no? Con todos estos temas legales. Ahorita estaba escuchando y es como, sí es cierto. Tienes toda la razón. Soy un pecador horrible. Soy una rata inmunda por no poner atención a todo ese tema legal. No, lo peor es que no te lo enseñan así tal cual, sino que sí. Lo peor es que uno quiere dedicarse a lo bonito. Digo, a mí me pasa lo mismo en temas de mi despacho, ¿no? O sea, yo lo que quiero es amanecer, litigar, redactar, dar la consultoría y ser feliz, ¿no? Pero es como, hay que pagar proveedores, hay que ver la de impuestos, o sea, me hablan de contabilidad y ese gasto inexplicable que es, y pues ya tengo que explicar que los videojuegos son parte esencial y gastos deducibles del despacho. Y digo, lo entiendo en la parte creativa que dices tú, uno lo que quiere es sacar adelante un producto o un servicio y de repente te dicen, oye, pero para entrar al mercado tienes que hacer revisión de términos y condiciones, tienes que tener términos y condiciones y tú pues nada más jueguen, ¿no? Tienes que tener los disclaimers, tienes que ver, inclusive, digo, ya viendo absolutamente todo, no sé si han visto, pero muchísimos términos y condiciones gringos te establecen que, no sé si este es el estado, pero si hay un problema con ellos, renuncias a demandarlos y tienes que ir a arbitraje. Pero si estás en California no aplica. ¿Por qué? Pues porque seguro en California hay una ley federal una ley estatal de protección al consumidor que te dice si tú quieres demandar a una empresa, la demandas, nada de que te hagan gastar en arbitraje. Muy local, ¿no? Muy, muy particular. Sí. Digo, sobre todo Estados Unidos, que sí es un país mucho más federado en el sentido de que la legislación estatal pesa mucho más. Aquí en México tenemos más bien una legislación muy centralizada y la mayoría de las leyes son a nivel federal. Entonces, ahí no es que sea bueno o que sea mejor, ¿no? Sino más bien cuál es la legislación que te trata mejor. Claro. Sí, a lo mejor simplifica algunos procesos también, ¿no? El hecho de que esté relativamente centralizado. Pero sí, ¿no? Buenísimo. Abrimos el espacio entonces para preguntas, dudas, aclaraciones, sugerencias, reclamos, ¿no? Bueno. Adelante, Master. Pues nada más quería hacer un breve como anuncio, comentario de que justamente Patricio y su equipo de Nereo Legal nos van a compartir, bueno, ya compartieron, pero luego vamos a compartir nosotros una tabla que resume como varios de los puntos que él estuvo hablando, justamente como para intentar servir de guía para quienes todavía están empezando, y que digan, bueno, ¿y ahora qué legalizo? ¿No? Queda como así fue como nació esta charla, ¿no? En Limback, porque nos pusimos a platicar de, pues es que, ¿qué les presento? ¿No? Me decía Patricia, digo, es que esa es la bronca, o sea, depende mucho de la etapa en la que esté el estudio, de la etapa en la que esté el desarrollador, lo que le convenga, ¿no? Pero muchas veces como que uno no se pone a pensar, pues qué es lo que tengo que legalizar, ¿no? O cómo lo abordo, ¿no? Porque ni siquiera, digo, lo estaba diciendo Abner de chiste, pero es cierto, o sea, pues es que ni siquiera sabemos qué onda, o sea, ni siquiera tenemos la más breve noción de la parte, pues, de protección de derechos, de la parte de propiedad intelectual, la parte, pues, de que por ejemplo, si infringe los derechos, también si atentas contra los usuarios, o sea, todo ese tipo de cosas, al menos en términos legales, los que somos ingenieros no sabemos nada. Sí, no, lo más evidente es como, bueno, la parte corporativa, porque pues es con quién me junto y cómo nos vamos a dividir el pastel. Esa es como la obvia. Propiedad intelectual, pues como que ahí lo tienes y pues si un día estás de buenas, dices, ahora sí vamos a registrar y a ver cómo protegemos, ¿no? El portafolio. Pero, o sea, una cosa es que sea algo que sí surja, pero ya hacerlo, pues no tanto. Y la parte de impuestos, pues como dice Abner, como pues, soy pecador, a veces sí, a veces no, luego lo dejo, luego hasta que me llaman el último día y el contador dice como, oye, ya me puedes mandar la info para presentar la declaración anual,
Entonces, esas cosas son las obvias, pero sí, la parte de protección al consumidor con reglas tan específicas. O sea, ese asunto de Profeco contra PlayStation, a mí me enojó al inicio porque dije, otro asunto donde la Profeco es reactiva a los tweets. Entonces, tú lo que quieres es que las autoridades hagan su trabajo en forma imparcial e independiente y no esperando el aplauso. Ahí en Twitter, así los memes del perrito de te quiero mucho, Profeco, y Profeco con músculos y demás, en acciones donde Profeco no ha iniciado ningún procedimiento, nada más tuitea que no se repita o échenle ganas y la gente se vuelve loca. Pero ese de PlayStation me sorprendió porque la persona sí fue muy diligente, revisó la ley, revisó que 2 reglitas insignificantes para ti, para mí, infringió, armó alboroto, pero con un valor ciudadano dijo, aquí está el correo de las quejas en Profeco, o si no, vayan a Profeco y pongan la queja, no me anden contando a mí su vida, elévenlo a queja, y ya sí cambió la movida en que Profeco sacó el tweet donde exhorta a PlayStation a cumplir, al comunicado donde dijo, recibimos cientos de quejas, y ya nos pusimos en contacto formalmente con PlayStation para que lo arregle. Entonces, esa es una, pero la que les decía, pues varía mucho en la revisión, ¿no? También de qué es lo que haces. He visto pues ahí el chat donde cada quien hace cosas distintas y pues decían, una cosa es un videojuego de consola o de PC, y otra es ya quiero un juego como servicio donde no estás produciendo un producto, sino más bien estás generando un ecosistema, un servicio. Y tienes que tener otros resguardos, otros deslindes de responsabilidad, y 1000 cosas así que sí dependen y sí varían de tu perfil, de la etapa en la que estés y del servicio en el que estés. Entonces, pues por eso era como abrir la conversación un poco a todas estas cuestiones que podrías ver y que pues no tienes que llegar así de golpe a me da una regularización legal con todo, ¿no? Sino pues si es un poco como de RPG, vas avanzando un poquito, ya vas vendiendo, ya vas teniendo consumidores, pues dices, ya tengo 2 puntitos para el max stat, ¿no? Y es como vamos a gastarnos un puntito en marketing, un puntito en lo legal. Es como que es ir intentando verlo así, como subiendo tus stats poco a poco y no dejarlo abandonado hasta que tengas la necesidad porque... Claro. Alguien quiere algo del pastel, alguien te quiere demandar o cualquier cosa, ¿no? Oye, sí, claro. Y perdóname que te interrumpa, pero regresándonos un paso atrás, yo creo que lo que mencionaba Paco, que platicaron de esta lista, ¿no? De sugerencias, o sea, desde el inicio, a veces hay cosas tan sencillas que parecen lógicas u obvias, pero no lo son, desde, como mencionas, desde cómo se reparte el pastel hasta el hecho de hacer un repositorio donde la empresa como tal o una cuenta de Google general de Drive se ponga ahí toda la información, ¿no? Para que no sea como de que alguien hace su repositorio o que solamente una persona tiene acceso como que a toda la información del proyecto y que luego se va esa persona y se lleva toda la info. Entonces, a lo mejor es desde esos pequeños detallitos de, ok, vas a ser una empresa, haz un correo electrónico para esa empresa o proyecto o lo que sea, y que esa sea como la cuenta maestra, ¿no? Pequeños detallitos así como bien minúsculos que a veces un freak control pues te hace la sándwich, pero se nos va. Eso que dices está totalmente, pero de cualquier empresa, sobre todo tecnológica, que es, pues imaginemos que no tenemos un presupuesto de nómina, ¿no? Y estás invitando a alguien a trabajar por equity o por tiempo determinado. Le dices, oye, ayúdame a desarrollar estos 6 meses. Como dices tú, pues, uno hay que tener el acuerdo, aunque sea en correo, de sí, acepto, de que va a trabajar en determinada cuestión 6 meses, pero dices tú, oye, hay que tener el entendimiento de ese repositorio, de quién es. Si te lo llevas, te estás llevando algo de la empresa, ¿no? No es tuyo. Tú lo trabajaste, pero se te pagó por ese trabajo. Sí, ahí entra, en la parte de propiedad intelectual, pues entra todo de la salvaguarda de secretos industriales. Digo, ya que no puedes, dependiendo, podría registrar ese código o no, pero pues, si son herramientas del día a día y se las lleva como estuvo
no se las lleva, pero pues aplica un copiar-pegar y ahora está con tu competencia haciendo lo mismo, pues sí te afecta bastante. Y eso que dijiste del correo también es uno de los puntos más socorridos, por ejemplo, en términos de relación laboral, tanto si quieres formalizarla como si prefieres no tenerla. O sea, si a ti te contrataron aquí, o sea, yo contrato a alguien en Nereo Legal, le pongo su correo y luego digo, no, pues la verdad es que él trabajaba por comisión, ¿no? Por honorarios. Y ven que le di equipo de cómputo, que le di su correo con su nombre y demás, pues es claro que van todos los indicios de la relación laboral. Ahora que si dices, oye, necesito a alguien que pues no sé si va a estar ahí todo el tiempo o es un prestador de servicios, entonces necesito que alguien se dedique a cobrar mis cuentas pendientes y demás, pero pues nada más lo metí 3 meses, pues ahí sí ya le pones el correo @cobranza, ¿no? En vez de su nombre pero sí son como cosas muy específicas a lo que tú dices depende cómo está la situación interna, depende para qué quieres la gente, qué es lo que necesitas hacer. Pero que sí, tú no tienes como la visión legal de, a ver, esto desde fuera, ¿cómo se ve, no? O sea, si mi mejor amigo que está enfrente de mí y que traje para ayudarme a salir de este atoro, a este atorón, el día de mañana enloquece y se vuelve mi enemigo, ¿cómo lo vería un juez, no? ¿Cómo lo vería alguien a quien le estamos reclamando? Es como, desde fuera todos los elementos objetivos, pues parece que inclusive yo lo contraté y lo corrí, ¿no? En vez de que él me estaba echando la mano. Pero sí son cosas ya muy, muy específicas que sí, o sea, hasta una charla te ayudaría de, oye, tú desde la parte legal, así en frío, sin la novela o sin los pormenores, ¿cómo ves esto? ¿No? Ya dices, no, estás muy expuesto o estás al tiro, ¿no? Te protegiste bien. No, hombre, y es que luego de verdad sí quedan migajas, ¿no? Migajas que dan indicios, por ejemplo, si tienes una relación laboral por contrato, ¿no? Por un tiempo determinado, etcétera, etcétera, y defines bien como tus entregables, fechas y demás, y lo que está pagando y eso, pero al final le haces un correo electrónico con su nombre, puede dar indicios, ¿no? A una contratación que no es temporal, sino que ya da como pauta a creer que fue contratado y que debe de tener esos derechos, ¿no? De full contratación. No, claro, o sea, si entras y dices, oye, es tiempo, es ese tiempo del año en el que volvemos a firmar tu contrato por un año y ya llevas 5 años, es como, bueno, aquí ya, si llevo un año y me están dando prestaciones y demás, no, o sea, sabes, como hasta la computadora es de la empresa, pues esos 5 años ya, o sea, ese año tras año, pues ya te puedo decir, más bien nuestra relación laboral es por tiempo indeterminado. Claro. Y la más, digo, hay varios elementos a considerar, pero el principal es el elemento de subordinación. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos clientes, sobre todo de industrias muy creativas, que te dicen, yo lo que quiero es tener colaboradores, freelancers, contratistas, como ellos se quieran llamar, pero yo no quiero tener nómina, porque eso tiene implicaciones fiscales, tiene implicaciones en el IMSS, yo tengo que tener ciertas obligaciones, y son obligaciones que no quiero o no quiero que la empresa asuma, y ellos están de acuerdo en que yo soy así, ellos también quieren vivir la ficción de su libertad, entonces estamos en ese entendido. El tip número 1 que les doy es justo lo que dijiste, a ver, definimos sus entregables, definimos sus herramientas de trabajo y el rol, pero no lo vayas a tratar como un empleado en el sentido de, oye, te quiero aquí de 7 a 8, bueno, de 7 a 5. Oye, necesitas cumplir con este horario, oye, necesitas estar viniendo, porque entonces esos son elementos que abonan a que hay una relación de supra-subordinación. O sea, si tú de entrada, si tienes un horario fijo de trabajo, ya es como, no eres contratista, no eres freelancer, tienes una jornada laboral. Y pues sí, o sea, pero te digo, en estos casos, pues tanto el cliente como los freelancers están en ese entendido de que prefieren trabajar en ese esquema. Posiblemente el cliente les pague más directo a ellos en vez de pues, pagarles prestaciones o IMSS, pues ya entendido, pero nosotros cuidando al cliente, si le decimos, ahorita te dicen que sí, pero si un día están enojados, te van a decir, me debes
4 aguinaldos, la prima vacacional y mis vacaciones, ¿no? Entonces, sí son muchas cuestiones específicas hasta tu forma de trabajo, ¿no? O sea, porque esto lo decimos ahorita en 2025 y digo, igual para ustedes que son en una industria creativa mucho más laxa, pues es muy normal, ¿no? Trabajen en su casa, trabajo en remoto, pero pues para agencias de publicidad o casas productoras o de edición, pues esta laxitud en el trabajo sí se difuminan mucho las barreras entre cómo logro que sea un contratista o un freelancer o un contrato por tiempo determinado y que no se me vuelva un liability ahí ya de facto tengo un empleado y estoy incumpliendo con 5 normas laborales por tener ese estatus ahí. Entonces sí varía mucho la casuística, pero pues como dice Paco, puede que ni lo estés viendo, ¿no? Tú nada más estás trabajando normal y no te diste cuenta que pues tu contratista lleva 4 años y caes en ese riesgo de que haya alguna reclamación más fuerte. O bueno, esa está bonita, la reclamación, porque pues la peleas. La que tú dijiste es la trágica, ¿no? Se llevó el repositorio con todas las herramientas del trabajo. Y búscalo, ¿no? Sácalo de su casa. Oye, está buenísimo. Yo sugiero mucho que hagas, que pudieras hacer un cuento ilustrativo de 10 puntos o algo así, como de esos de Danny Do's and Don'ts, ¿no? Y así como piensas hacer una empresa, haz un correo electrónico para tu empresa. Así como bien para niños chiquitos, ¿no? Así, de una hoja, un solo concepto. Sí, no, con gusto. Podemos hacer como de estas etapas que dice Paco que peloteamos entre nosotros, pues más bien como... O sea, a mí lo que yo ejemplificaría es en la parte negativa, ¿no? O sea, como que no entiendes tú si no es un caso trágico, como de la persona que perdió su derecho a imagen, la persona que hizo esto, ¿no? Dices como la persona que tiene su contabilidad al tiro. Y dices, pues no entendí la moraleja más allá de ser diligente, ¿no? Pero es como... No sé, ahí... Así es como aprendemos, ¿no? Así es de, el pequeño Dani agarró la sierra y perdió todos los dedos. Entonces, ese tipo de cositas, así es como, ok, no tengo que agarrar la sierra por donde está el mango, no digo el filo de la sierra. Sí, ya las como muy, muy finas, como de 3 socios hicieron su estudio y se dividieron labores. Uno tenía que checar el contrato de arrendamiento. Uno tenía que reclutar a la gente y uno tenía que registrar la marca. Casualmente el que registró la marca, la registró a su nombre, ¿no? Y entonces como de, oigan, ahí hay un liability tremendo porque si un día se pelean con ese tercero, pues por lo menos se lleva el nombre. No digo que se lleve a los empleados, digo que se lleve el desarrollo, pero si ustedes trabajaron 5 años para establecerse como los jacales y este brother se los quita, están fritos, ¿no? Así como cositas muy tenues, pero que pues sí, casi siempre estamos expuestos en la parte de emprendimiento. Aquí lo que decía es pues una administración de riesgo, ¿no? ¿Qué tanto? Así como, oye, ya llevo como 5 años y no he visto nada contable. Oye, ¿sabes qué? Ya llevamos 5 años, 3 años, crecimos mucho. Ayer recluté a otro Hugo Sánchez, al que no le pago, pero pues ya llevo 5 de esos, algunos ya ganan dinero y la verdad es que no tengo ni idea de cómo están documentados o cuál es su estatus dentro de la empresa, ¿no? Pero así como ciertas cuestiones de revisión periódica o de mantenimiento, del housekeeping corporativo que en la industria creativa es como el más molesto, a menos que sí estés usando propiedad intelectual de terceros y pues ahí sí no tienes de otra más que estar buscando licencia. Ahí es porque pues es tu insumo, ¿no? Pero fuera de eso sí está más difícil tener ese hábito de estar pensando todo el tiempo en cómo estar en la parte legal totalmente regularizada. Sí, regularizado. Oigan, ¿tienen alguna otra duda? Celi, Master Samir, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, nada más quería hacer una pregunta rápida porque me quedé como muy grabado lo que dijiste, hablar de sí, he sido pecador, ¿no? En algunas cosas. Entonces, me gustaría preguntarle a Patricia ¿Cómo?
que pues saber un poco, ¿no? Como qué tan fácil es empezar a regularizar como cosas pasadas, tanto por el lado legal como fiscal. O sea, ¿hay alguna recomendación general? Está bueno, ¿eh? La verdad es que sí depende mucho, uno, qué tan pasadas son las cosas, y sí depende como en general de la cantidad, ¿no? O sea, pasadas y que me digas, ¿sabes qué? Pues sacamos 15 juegos, o no sé, tenemos 15 clientes a los que les damos servicio recurrente, pero en general la parte, o sea, si no tienes, me gusta que dijiste qué tan fácil es regularizar, o sea, el punto es, no tenemos aquí una demanda, ¿no? No hay nadie persiguiéndonos, no ha habido una catástrofe, por ejemplo, éramos 5 socios, el quinto se fue a Tailandia y no regresó, ¿no? O desapareció, yo qué sé, y dices tú, ahora me quedo con la parte corporativa mocha porque pues me falta el 20% del consejo de administración, dices, o sea, ¿qué hago, no? Lo doy por muerto, lo doy porque pues ya comenzó una nueva vida y nunca nadie más lo va a localizar, pero inclusive en ese sentido, en ese ejemplo específico, asumiendo que los estatutos estén muy estándar, pues sí puedes decir, oigan, ya hay que hacer la exclusión de este socio por incumplimiento de deberes, porque le pagamos sus acciones y aquí si algún día se aparece, pues están en tesorería su dinero, etcétera. Pero la verdad es que no, la labor de regularización legal no es tan difícil, ¿no? O sea, a menos que digo que haya cosas muy raras, muy difíciles que no se puedan sobrepasar, todo bien. Inclusive la parte que hablábamos de propiedad intelectual con los empleados, sí puedes decir, o sea, en una negociación, oigan, estoy regularizando todo, no firmamos estos documentos cuando entraron o cuando fue, pero pues los necesito porque, pues no sé, nos lo pide un proveedor, ¿no? O tengo que tener todo ahora sí, estamos haciendo una auditoría legal y nos falta esto. Y ahí sí podemos decir, ¿sabes qué? Estas son cartas de asignación de propiedad intelectual desde el día en que entraste, diciendo que todo lo que vas a desarrollar en favor nuestro, bueno, desarrollar y lo que sea, ¿no? Componer música, diseñar y demás, va a ser de la empresa y ya te documentas y te curas, ¿no? Ya sé que busques registros o no, no hay tanto problema. Y digo, creo que sí estabas desde el inicio cuando hablé de esta parte, de esta regla de la Ley Federal de Derechos de Autor que se complementa con la del trabajo, que establece que pues, a falta de acuerdo expreso, pues van a medias patrón y empleado. Pero bueno, sí hay forma de refutar eso y decir, bueno, pues no, culpa mía por no tener el contrato, por no dártelo a firmar, pero pues tú estabas en el entendimiento de que estás trabajando para la empresa y de que si te estamos proveyendo de todos los medios, de las ideas y de las indicaciones, esto es nuestro, ¿no? En el supuesto de que sea un empleado, si es un tercero, pues con mayor razón, es como, te pagué por tu trabajo, ¿no? Por tu esfuerzo y yo te indiqué, entonces pues opera la figura de la obra por encargo. Entonces, nada más ayúdame a documentar que todo lo que has hecho es mío. En la parte corporativa, pues te digo lo mismo, aunque tuvieras algún socio fugado, que sería como lo más difícil, hacer como la regularización retroactiva no hay tanto problema si nada más es cuestión de decir que pues, los ejercicios anteriores se aprobó el management sin problemas, no le revocaron los poderes a nadie, ¿no? El director sigue siendo director, si es que la sociedad tenía un comisario, que es como el que hace las labores de vigilancia, pues si siguen el cargo, pues se ratifica, si dicen que pues ya se le acabó el cargo, pues en esa asamblea se le revoca. Entonces, esa parte tampoco me preocupa mucho. Entonces, tratándose de regularización, todo bien hacia atrás en lo legal. En la parte fiscal, pues ahí sí hay un problema en el que si contable y fiscalmente se determine que tenías ingresos que reportar y no se reportaron, pues sí te puede afectar. Sobre todo no que falte el pago, ¿no? Sino que te hagan los recargos por el adeudo y las actualizaciones, que pues, ahí sí el SAT no perdona y te dice, no sé, me debía 100,000 pesos del 2021, pero pues aplicando el factor de actualización para que sean 100,000 pesos al día de hoy.
Pero bueno, ahí sí depende, fíjate, que de tu estrategia fiscal y más contable, ¿no? De qué tenga el contador a su disposición para decir, no habíamos declarado, teníamos tantos ingresos, pero pues tenemos este gasto fijo que es la nómina, este gasto fijo que es la renta, tenemos todas estas deducciones, no sé, tenemos deuda con terceros que podemos ir amortizando. Entonces ahí sí, por suerte o desgracia, pues ya no es el campo nuestro desde la consultoría legal, pero sí fiscal, contable. Pero bueno, ya otra vez como redundando en lo que sigo diciendo, mientras no tengas alguna controversia o algún tema de reclamación de terceros, sí es fácil hacer una labor ahí de actualización, regularización y de tener todos tus libros corporativos, documentos y tu repositorio documental poco a poco regularizado. Muchísimas gracias, Patricio. Es así un alivio escuchar eso. Gracias. Sí, no, nada que... Es muy como en el catolicismo, ¿no? Pues todos somos pecadores, pero pues hay que ir a pedir perdón y implementar las acciones remediales. Dudas, sugerencias, aclaraciones, reclamos, pecados que confesar, ya que estamos en ese mood. Yo fíjate que yo les platico así chismecillo, ¿no? Legal, digo, súper rápido. Hace algunos años, ya varios, hice una pequeña empresa que está bajo el régimen de este nuevo régimen, ¿cómo se llama? El de SAS, me parece. Y la neta es que fallé bien duro y lo olvidé. O sea, el proyecto funcionó, etcétera. Y después dije, bueno, ya le voy a poner en pausa, ¿no? Porque estaba haciendo otras cosas. Y dije, bueno, ese es el problema de Abner del futuro, ¿no? Literal. Y y lo olvidé y todo. Y lo que se me canceló fue mi chingada, ¿El RFC? La firma. Sí, la firma de la empresa y no te pases, o sea, neta, o sea, no, para no hacerles el cuento largo, la chica que me atendió del SAT, porque te atienden varios agentes, ¿no? Y cada agente te pide un requisito particular, que ese día se levantaron y dijeron, pues hoy voy a pedir esto, ¿no? Y ya, o sea, agarran su lista y hoy se me antoja pedir esto. Llevo desde enero yendo al SAT a intentar actualizar la firma electrónica. No pude. Y la última vez fui con un agente y se me quedó bien y me dijo, ¿sabes qué? Esto va a tomar literalmente un año. O sea, no lo vas a hacer ahorita. Y como tengo unos socios, que de hecho uno de ellos se fue a Finlandia y tengo contacto con él y todo está en orden, pero es bien difícil, o sea, porque él está allá y tiene que venir a cancelar una cuenta duplicada de RFC que él no sabía que tenía. Está peor. Ya, o sea, bye, SAT, gracias por todo. Si quieres, puedes venirme a buscar. Si algún día tienes ganas de revisar mi cuenta de esa empresa. Lo del RFC, o sea, cuando hay duplicación de RFC o de CURP, es un problemón. O sea, pero un problemón que se arregla, pero tardas muchísimo. Cuando te suplantan la identidad, nadie sabe nada, ¿no? O sea, lo que no entiendes es por qué es tan difícil arreglar algo tuyo. Pero si te suplantan la identidad, ahí sí es como, no, pues el crédito es tuyo, ¿no? Como, no, el problema es tuyo y tú. Entonces, es eso del doble RFC o el doble registro que tenga, sí entiendo que sería un problema. O sea, lo que tendría que hacer es venir aquí, darle poder a alguien y que ese alguien se pelee y haga el juicio, que se llama de jurisdicción voluntaria. O sea, no te estás peleando con nadie, sino que estás diciendo al registro civil o al RFC o a Segov en CURP. Claro. Mí tengo dos, ¿no? Nada más soy uno. Hacer eso, pero sí, o sea, tengo que hacer eso porque atenderlo desde Finlandia imposible. Y luego lo más chistoso es que le digo a la gente, le digo, ok, sí tiene doble, pero está en Finlandia, bla, bla, etcétera, etcétera. Y en el registro de acta constitutiva de la empresa está 1. A ti te aparece 1 en tu sistema. Entonces, ese es el bueno. Dijo, sí, pero es que hay 2, ya sé. Oye, pero ese, el de tu socio, pero tú, ¿por qué no puedes? ¿Qué te piden a ti para la e-firma?
No, me pidieron hasta las perlas de la Virgen, o sea, para la firma de que no, tienes que traer un comprobante de domicilio de algún servicio de la empresa. Y yo así de, puedes ver en el chat que la empresa está en pausa desde hace 7 años. Sí, de hecho aquí está en pausa. Y yo, ¿cómo no tengo servicios? No tengo actividad. ¿Cómo carajos necesito un servicio? No, pues necesitas uno. Hijo de la... Así me la llevaron con un montón de procesos. Ahorita fíjate que lo que voy a hacer es, eventualmente, cuando Abner del futuro tenga otra vez ganas de lidiar con el SAT, tengo que sacar a los socios de la empresa para yo lidiar solo con el SAT y que no me pidan nada de ningún socio. Entonces, eso es de lo que a la conclusión que llegué, pero eventualmente tengo que hacer eso. Oye, y para el comprobante de domicilio, ¿no puedes tu internet cambiarlo al nombre de la empresa? No, bueno, no sé, pero lo que hice fue, afortunadamente conozco a quien vive en mi anterior domicilio, porque yo rentaba en ese tiempo. Entonces fui y le pedí comprobante de domicilio, fui al AT&T, saqué un servicio de 1 año, de una línea telefónica de 1 año a nombre del RFC de la empresa y todo, porque está disponible y demás. Ajá. En eso ya fui. Y pasé uno de los filtros en una de las ocasiones que fui al SAT. Ajá, o sea, yo te iba a decir eso, con eso. Sí, y déjate, lo peor del caso es que en ese momento ese agente que me atendió del SAT me dijo, muy bien, pero luego me sacó el problema de que creo que, no, pues esta fue la última vez que lo del SAT de mi socio, pero anteriormente ya me habían dicho que ese no funcionaba. Incluso esta misma agente que me telefónico ya no, antes. Ajá. Incluso esta misma gente que me dijo del SAT, me dijo, no, es que tiene que venir firmado el contrato por el gerente de la empresa de la línea. Yo así de, ¿desde cuándo los gerentes firman contratos de líneas telefónicas para una empresa? ¿Qué carajo? Y ya le dije, no, por favor, llama a tu jefa, pídele, por favor. Ya la llamó y le dijo, no, eso sí funciona. Y pasamos al siguiente paso y eventualmente encontró algo para decirme, no se puede. No lo vas a resolver ahorita. Me da mucha flojera actualizar una firma electrónica de una empresa. Entonces ya vete. Yo así de gracias. Ya hasta ahí llegó mi intento con el SAT. Bueno, eso sí es parte del ecosistema hostil de emprendimiento mexicano, pero pues nosotros que también hacemos la parte de constitución de empresas y corporativo, pues muchas son subsidiarias extranjeras. Entonces, en lo que designan a un gerente o un director en México, pues nosotros fungimos como representantes y hacemos todo eso. Y también he hecho la peregrinación, ¿no? O sea, hace unos años, con un comprobante, con un contrato de arrendamiento, te lo valían. Y pues, ¿qué hacía yo? En Nereo Legal le rentaba a este cliente pues sus oficinas. Entonces ya llegaba y check. Luego dijeron, ¿sabes qué? Si va a ser un contrato de arrendamiento, tiene que ser un arrendamiento verdadero. O sea, emítele una factura. O sea, ahí voy yo a causarnos impuestos, ¿no? Ya sabes, trasladando IVA, causando mi ISR. Pero bueno, a ver, te emito la factura ya, como perfecto, check. Pasa pandemia, ya reactivamos operaciones y nuevas empresas. Y veo que en la lista quitaron los arrendamientos. Y dije, no puede ser, ¿no? Ahora era prestación de servicios con uso de oficina y demás. Ya lo sorteo. Ya lo quitaron y hace 2 meses fui y llevé el comprobante de gas. Porque antes lo que podías hacer era, si tú eras socio de la empresa, pues podías usar tu comprobante de domicilio, ¿no? O sea, voy a sacarle el RFC a Nereo Legal, la firma Nereo Legal, uso el comprobante de Patricio González porque pues, soy socio. Se permitía. Esta empresa, te digo, que era extranjera, entonces lo que hicimos fue constituirla nosotros rápido, los socios en México, y después ceder las acciones al verdadero titular, para no estarle pidiendo que notarice el acta de nacimiento, el acta de matrimonio de los socios y que me le estén mandando postillada. Les dije, ¿sabes qué? A ver, la constituyo yo y te la cedo ya que esté operativa. Entonces ahí voy yo otra vez al SAT con el comprobante del gas, o sea, a nombre mío, ¿no? Ya estoy listo. Justo el mes pasado quitamos y ya solo vale el de banco y el de luz fija. Entonces, tienes toda la razón y es una declaración experimentada de decir,
a ver cómo amaneció el funcionario del SAT que me va a atender a mí el día de hoy. Totalmente. Sí, la verdad es que es muy, muy triste. No dan ganas de emprender así, pero bueno, pues es lo que hay de momento. De hecho, estaba justo pensando, por ejemplo, para el Game Conference, ¿no? Abrir una empresa en Estados Unidos. Porque Es trágico que pase eso, porque tú estás teniendo un proyecto, tienes tracción, empiezas a agarrar notoriedad, pero dices, ¿sabes qué? No tengo el comprobante de domicilio de la empresa que todavía no existe, no sé, ya sabes, porque el gerente de Telcel no firma los contratos. ¿Sabes qué? Voy a abrir una maldita LLC en línea, porque pues nada más tengo que dar el tarjetazo y mandar mi ID, ¿no? Eso sí es triste, pero bueno, para que no se depriman, pues sí, también varía mucho a qué enfoque te estás yendo, ¿no? Nosotros, pues como el core del negocio también es la parte de propiedad intelectual, hacemos muchos registros de marca y los clientes, en cuanto se la presentan, así a los 2 días hablan, digo, cuando no leen el reporte de presentación donde está toda la información de qué sigue, qué esperar, pues te hablan y te dicen, ¿qué pasó? ¿No? Ya, ¿cuándo recojo el registro? ¿Dónde está la marca? ¿Ya puedo usar? Y ya le dices como, pues mira, si nos va bien, en 6, 7 meses. Si nos va mal, en 12, ¿no? O sea, como que todo varía, pero es un procedimiento y queda mucho y así la gente como, no puede ser. Como que la marca en 6 meses, ¿no? Así como estoy frito, pero haciendo el registro de carteras internacionales, Estados Unidos está por lo menos año y medio, así en promedio, en éxito, o sea, sin requerimientos, sin pelearte, nada. Y la verdad es que ya hasta me da pena con los clientes que quisieron emprender en Canadá, pero de eso nos tardamos el último 3 años y medio. Y es lo normal, o sea, no es que a él le pasó una tragedia. Así nos decían los corresponsales en Canadá. Así están todos, mínimo 3 años, si no es que más. Y por cierto, ahorita hay huelga de todos los empleados de gobierno, entonces, pues, posiblemente va a tardar más, pero sí, nos tardamos los 3 añitos y medio en un registro de marca canadiense. Entonces, sí, cuando me dicen como de no, en México estamos peor, ¿no? Y yo, depende en qué área te muevas, ¿no? No siempre va a ser malo. Para rescatar este episodio sombrío del Abner del futuro, ¿no? No, sí, depriman. Si yo estoy deprimido, ustedes también. No es cierto. No es cierto. No, eso tienes razón. Aunque sí está tricky revisar, por ejemplo, el estatus, ¿no? Del registro de marca. Porque sí tienes que saberle ahí como qué show. Curiosamente, por ejemplo, yo registré Game Conference y me llegó un correo de un despacho legal en México que decía, oye, es que esto aquí marcaron en esta cosa del registro del proceso, marcaron esta parte que ahorita no me acuerdo la verdad. Y pues si quieres te ayudamos con eso. Pero el problema es que no te llega al buzón que registras. O sea, no te llega un correo, llega al buzón, según yo, como de la página web. Las notificaciones, entonces tienes que estar todos los días checando así de que está más así de que uy, el correo que registras es de tu sesión y el correo que pones en la solicitud es para conocimiento de terceros, por si quieres decir voy a demandar al Abner, ya vi dónde está, o quiero contactarlo porque sabes que me gustó su marca y lo voy a billetear. Pero sí, todo el procedimiento de registro es en la plataforma. Sí. Y cuando firmas los términos y condiciones, hay un acuerdo específico que dice que tienes que estarte metiendo por lo menos así cada 15 días a la plataforma a revisar, porque si no lo haces, los facultas a ellos a que te notifiquen por boletín. Y pues, si no revisas tu plataforma, menos vas a revisar un boletín donde nada más ves números de expediente y así como se emitió oficio. Entonces, exactamente. Y sí, eso era 6 meses antes de que... Tiene su jiribilla. Totalmente. Por eso hay profesionales de la industria como tú, Patricio, que nos sacan de esos problemas. Sí, ahí depende de qué cosas quieres delegar, cuáles quieres aprender y demás, igual que las fiscales, ¿no? Con el SAT, que ¿sabes qué? Consígueme un gestor, aunque siempre te dicen como, no, vayas como gestores, o sea, el SAT te explica y tú,
sí me explica, pero no quiero ir, no me quiero formar. Si ese brother me va a conseguir destrabarlo, o él es el que tiene que estarse buscando el cupo en la fila virtual, pues que lo haga alguien, ¿no? Claro. Ahí sí. Pero se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Porque justo, o sea, las empresas quieren hacer las cosas bien, lo mejor posible, estar en regla, obtener recursos de manera legal para poder pagar a servicios legales, gestores, contables y demás para estar en regla, pero al no poder tener una empresa y ni actualizar tu página, tu whatever, firma electrónica o tu registrar tu marca tan sencillo, pues te impide generar recursos que te permitan contratar servicios, ¿no? Entonces siento yo que es como ese círculo ahí medio raro de opciones, pero bueno, ya. pero no se desincentiven, más bien El Afner todo traumadote ya. Ya sé, todo maldito. Pero son sea. realidades, ¿no? Que tienen que discutir, que se tienen que poner sobre la mesa. Porque si ese círculo virtuoso que queremos llegar, o sea, en realidad es un idóneo que es difícil llegar. Pero en definitiva, el empezar y poner el primer pie, y como decía Patricio, se concretar es 1 año y medio. O sea, nunca vas a acabar con ese plazo 1 año y medio si no lo empiezas, ¿no? Entonces, 1 año y medio es definitivamente, o 1 año es menos que la eternidad, ¿no? Que te esperes. Sí. Entonces, Sí, digo, ahí ya como mensaje o como tarea puede ser, te digo, como el check-up anual de decir, ¿cómo anda esta parte legal? O la consulta de, oye, pues cómo estamos en el portafolio de activos. Oye, tenemos contrato, estamos dándole servicio a cuatro clientes. ¿Están vigentes los contratos? ¿Hay contrato? Ya sabes, como de, yo me dediqué a trabajar. No sé si hay contrato. Oigan, ¿pagamos impuestos? No, bueno, pues ahí háblenle a un contador a ver si puede hacer magia. Pero sí, o sea, no, ni esperarnos a tener el problema, ni dejarlo abandonado, ¿no? Así al puro miedo, sino pues tratar de ir dedicándole cierta energía, cierto tiempo a ver qué ámbitos, qué frentes legales puedes ir acotando, y pues, si puedes darlo, si no, pues ya seguir haciendo negocio o el producto. muchas gracias. Pues nada más para avisarles que con esto ya pararemos la grabación. Sin embargo, no nos vamos, no estamos corriendo a nadie. Nada más decir que lo que queda aquí en adelante ya no queda grabado. Entonces ahora sí ya pueden hablar sin miedo. Digo, por si tienen alguna duda, pregunta que a lo mejor no quieren que quede grabada, bueno, ya saben. Pero bueno, para la grabación, muchas gracias, Patricio. Y nos quedamos nada más los que quieran continuar con la plática, pues de forma ya un poquito más light.